En el día de hoy vamos a tener una conferencia que será presentada por Marcelino Ramírez, Marcelino es de Venezuela, y organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Marcelino es del estado de Mérida, Venezuela, nació en una región campesina de este estado en el año de 1954. Se graduó de ingeniero civil, se casó en 1982 y tiene 2 hijas. Marcelino desde niño cree firmemente en Dios y a principios del año 1978 experimentó un toque espiritual que le produjo una fuerte crisis interior, por lo cual comenzó a buscar la verdad y la rectitud con un repentino y positivo cambio de vida. Marcelino asistió a muchos grupos espirituales, investigó los postulados de las principales religiones, conoció los libros Caballo de Troya, Rebelión de Lucifer y Testamento de San Juan, de Juan José Benítez, que como ustedes saben, están todos basados principalmente en el libro de Urantia, o sea, las verdades que esos libros contienen, él mismo lo confesó, fueron extraídas del libro de Urantia. Entonces Marcelino compartía con sus semejantes todo lo que el padre le daba. Y a inicios de 1995 encontró el libro de Urantia y entonces comenzó a viajar fuera de Mérida, dentro de Venezuela, para transmitir este maravilloso mensaje revelado. Marcelino lleva unos 25 años en la siembra de la revelación y desde enero de 2001 se dedicó a tiempo completo a servir a Jesús, visitando 22 estados de los 24 que posee Venezuela. Entonces, sin más, muchas gracias, Marcelino, por tu buena disposición para servir. Adelante, la conferencia es tuya. Gracias. Muchas gracias, Jenny, y un enorme agradecimiento a Dios, en primer lugar, y a su equipo celeste, y por supuesto a ti y a todo el equipo que te acompaña acá en esta jornada maravillosa. Reciban mi anhelo de gran bendición, un gran abrazo para todas y todos, y me alegra enormemente estar nuevamente con ustedes. Así que ponemos en las manos de la triple presencia divina y de su maravilloso equipo celeste esta jornada para el beneficio nuestro y para el beneficio de los seres que se conecten con cada uno de nosotros, y en especial quienes están conectados por los distintos medios con esta jornada. Entonces voy a compartir. El tema es un tema que lo preparé en forma muy sencilla. Yo trato de hacerlo en forma muy sencilla. Voy a compartir pantalla porque busco la forma de que no solamente se entienda en forma lo más sencilla posible, sino busco la forma de poderlo compartir con las personas que tengo en contacto con mi correo, y entonces de esa manera pues lo hago. Yo pues antes no ponía cita, pero ahora como lo comparto por correo, coloco cita. No sé si me avisan por favor si ha llegado o lo ven. Todavía no. Ok. Ahora sí. Ok. Entonces el tema tarda aproximadamente una media hora. Es algo bastante sencillo, y por favor agradezco enormemente cualquier observación para tomar la nota respectiva y poderlo compartir, cualquier pregunta, cualquier aporte. Entonces el tema es sobre la cuarta revelación epocal. Disculpen por si acaso hay algún perrito por allá afuera, que no es fácil controlarlo, pero con el favor de Dios vamos a esperar que se controle. Empezamos. De acuerdo a lo expresado por los reveladores del libro de Urantia, con el asesoramiento de la brillante estrella matutina Gabriel, los Melquisedec prepararon un informe especial sobre el estado de los 37 mundos aislados en nuestro sistema de mundos Satania, cuyos príncipes planetarios habían continuado apoyando la rebelión de Lucifer. El hijo creador de nuestro universo local, Micael de Nevadón, luego de recibir este informe de los Melquisedec, finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde
ejecutará su último auto-otorgamiento. Esto lo podemos leer en el documento 122, sección 0, párrafo 2. Y hace unos 2028 años, casi 20 siglos después de la tercera revelación de época que recibió nuestro mundo en la misión de Maquiventa Melquisedec, se produjo la cuarta revelación epocal dada a nuestra humanidad con la llegada de Micael de Nevadón, el Hijo Divino, creador de nuestro universo local, encarnado en Jesús de Nazaret, el Hijo humano de José y María. Poco antes de producirse este extraordinario acontecimiento que significaba el séptimo y último auto-otorgamiento de Micael, Gabriel viajó a nuestro mundo y de 3 parejas escogidas por una comisión celestial de familia que él, Gabriel, había enviado al planeta, el mismo Gabriel finalmente seleccionó a José y María, quienes eran personas comunes y corrientes de su día y generación, y poseían una dote hereditaria favorable para ser los padres humanos de dicho hijo del destino. José era trigueño de ojos negros, María era rubia oscura de ojos pardos, y cuando se casaron, José contaba con 21 años de edad, sumamente joven José. Gabriel se apareció ante una pariente de María, Elizabeth, anunció el nacimiento de su hijo Juan. El futuro era Juan Bautista o fue Juan el Bautista. Luego se apareció ante María anunciándole el nacimiento de su hijo Josué. Se traduce al español como Jesús. Y estando José y María en la ciudad de Belén, de la región de Judea, en un espacio que era para animales, pero que había sido desocupado y acondicionado para quienes aceptaran dormir allí, hacia el mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio luz, un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo y se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. El pesebre es una especie de cavidad que en algunos casos se hace con un trozo de madera, en otros casos se construye una especie de cajón donde se coloca la comida para los animales y eso ahí lo colocaron a Jesús. Los reveladores dicen que José y María ya llevaban unos 8 meses de casados cuando Gabriel se apareció a María. Y nos aclaran que la anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Pues muchas razas han imaginado que sus líderes nacían de vírgenes. En la antigüedad, el dios Sol se consideraba el padre místico de los hijos del destino nacidos de mujeres vírgenes. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas. Aún el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo se cambió a una virgen dará a luz un hijo. Luego del nacimiento de Jesús, José y María procrearon a 8 hijos e hijas adicionales: Santiago, Miriam, José, Simón, Marta, Judá, Amós y Ruth. Por cierto, Ruth que quedó en el vientre de María porque José tuvo un accidente y falleció, y pues prácticamente el padre de Ruth fue Jesús, en el sentido que no conoció a su padre José, Ruth. A pesar de las persecuciones que sufrió el niño Jesús poco después de nacer, por lo cual fue llevado a Egipto, su infancia continuó desarrollándose favorablemente en Nazaret de Galilea. Allí prosiguió su vida con más tranquilidad y felicidad junto a sus pequeños hermanos y hermanas que iban naciendo. Cuando Jesús alcanzó la edad de 4 años y 5 meses, tomó su primera decisión moral, y un fragmento del Padre Universal, un divino ajustador del pensamiento, llegó a su mente. Dicho fragmento era muy experimentado,
pues fue el mismo ajustador que había habitado en la mente de Maquiventa Melquisedec casi 2000 años atrás. Y a partir de allí, Jesús fue identificándose cada vez más con el impulso interior de su divino ajustador, obedeciendo a la voluntad del Padre Celestial en cada una de estas motivaciones internas. Poco a poco, él fue percibiendo la realidad de su doble naturaleza. El hecho de que tenía una sola personalidad hizo difícil para su conciencia reconocer el doble origen de esos factores que componían la naturaleza asociada con la misma personalidad, es decir, la naturaleza del Jesús humano asociado con la naturaleza del Micael divino. El joven Jesús cursó sus estudios regulares en la sinagoga de Nazaret, pero al graduarse comenzó a vivir grandes pruebas, ya que su padre José falleció accidentalmente cuando él tenía solo unos 14 años de edad. Poco tiempo después también falleció uno de sus hermanos menores, Amós, y al Jesús adolescente no le quedó otra opción que asumir la dirección y protección de su familia, su mamá y sus 8 pequeños hermanos y hermanas. Dios no tiene privilegios para con ninguno de sus divinos hijos que se encarna y les permite vivir grandes dificultades para que puedan experimentar a plenitud el conocimiento de sus criaturas. Pues los reveladores nos dicen que ningún adolescente que haya vivido o haya de vivir en este mundo o en otro ha tenido o tendrá jamás problemas tan difíciles y profundos que resolver, ni tan intrincadas dificultades que desentrañar. Ningún joven de Urantia tendrá que pasar jamás por los conflictos angustiosos y las duras pruebas por los que Jesús mismo tuvo que atravesar durante esos arduos años que median entre los 15 y los 20 de su edad. Cuando Jesús contaba con 19 años de edad, una muy bella y bondadosa doncella de Nazaret, Rebeca, le declaró su amor humano, anhelando ser su esposa y compañera de misión, pero finalmente él no se casó ni engendró hijos. No obstante, se nos dice que a lo largo de toda su vida Jesús experimentó toda la gama de las pruebas y de las emociones humanas. Pues fue un extraordinario padre humano al dedicarse a la guía y crianza de sus hermanos menores. Además de ser un extraordinario carpintero, Jesús también tuvo algunas experiencias agrícolas, fue un excelente pescador, laboró en una tienda de aprovisionamiento y reparación de caravanas, en una herrería, en una mina, fue constructor de barcas, fue tutor y traductor, pues humanamente dominaba el arameo, el hebreo y el griego, y una de sus últimas actividades fue la de conductor de caravanas. Jesús viajó dentro de Palestina y luego también visitó a muchas otras regiones exteriores y conoció a numerosos seres humanos desde el más espiritualizado hasta el más animalizado. Compartió experiencia con cada una de estas muchas personas, resultando beneficiados por su encuentro con Jesús casi el 100% de estos individuos. Al llegar a sus 31 años de edad, Jesús se internó durante varias semanas en el Monte Hermón. Allí se enfrentó a Satanás y a Caligastia y con su gran triunfo logró terminar técnicamente con la rebelión de Lucifer, porque en poco tiempo sería el soberano de su universo. Unos 4 meses después fue bautizado por su pariente lejano Juan, cuando ya había adquirido el pleno esclarecimiento de su naturaleza divina y de su misión en este mundo. Micael en Jesús ganó la total soberanía de su universo local, Nevadón, luego de su bautismo, y pudo haber partido de este mundo con su pleno poder y máxima autoridad sobre todos los mundos existentes en Nevadón. Pero el misericordioso amor del Divino Padre anhelaba que su Hijo hiciera algo más para el beneficio de sus criaturas, por lo cual Jesús aceptó este amoroso anhelo del Padre, permaneciendo unos 4 años más en Urantia,
en medio de los más grandes retos que un ser humano sea capaz de enfrentar y vencer. Jesús eligió solo a 6 de sus apóstoles, trayendo cada uno de ellos a otro candidato para completar los 12. Un año después de su bautismo, el maestro comenzó su obra pública en pleno, y su mensaje central fue: Dios es vuestro Padre y vosotros sois sus hijos. Realizó unos cuantos auténticos milagros, pero muchos otros que se han catalogado como milagros no ocurrieron por la intervención celestial, fueron realmente procesos naturales. Mucho nos ayuda en los cambios positivos que anhelamos para nuestras vidas el tener presente la forma de ser del maestro. Él siempre vivía independientemente de todos los seres humanos y por encima de ellos. No estuvo jamás, ni por un momento, dominado por una influencia puramente mortal ni sujeto al frágil juicio humano. No prestó atención alguna a la opinión pública y las alabanzas no lo afectaban. Pocas veces se detuvo para corregir los malentendidos o resentir una interpretación errónea. No estaba nunca excitado, enojado o desconcertado. A veces estaba triste, pero nunca desalentado. Aunque una persona creyente no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret, es totalmente posible para cada creyente desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. El Hijo del Hombre siempre fue una personalidad aplomada. Aún sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo plenamente. Jesús no tenía temores, estaba sobrecargado de entusiasmo divino, pero no se volvió jamás fanático. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida. Era valiente, pero jamás precipitado. Prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero no sentimental. Piadoso, pero no mojigato. Y tenía tanto aplomo porque estaba tan perfectamente unificado. Indudablemente que Jesús estaba pletórico de entusiasmo por el evangelio del reino, pero controlaba su entusiasmo. El entusiasmo, nunca lo controló a él. Estaba dedicado sin reservas a los asuntos del Padre. Este entusiasmo divino condujo a sus hermanos menos espirituales a pensar que estaba fuera de sí mismo. Pero el universo que le contemplaba lo juzgó un modelo de salud mental y el modelo original de la devoción moral suprema, las altas normas de la vida espiritual. Sus asociados se veían obligados a compartir su optimismo divino. Este hombre de Galilea no fue hombre de sufrimientos, fue un alma de alegría. Siempre decía: regocijaos y sed sumamente alegres. Pero cuando el deber lo exigió, estuvo listo para andar valientemente a través del valle de la sombra de la muerte. En todo su ministerio público, nuestro inspirador maestro de Nazaret reveló a Dios como un Padre divino de todos los seres del universo, un Padre lleno de misericordioso amor hacia todas sus criaturas, quien reina en el cielo de los cielos, el paraíso celestial, y también dentro del corazón mental de cada ser humano a través de su divino fragmento. Jesús compartió con miembros de muchos grupos religiosos y de varios partidos políticos de la época, pero a ninguna de estas agrupaciones se unió, pues en cuanto a estos varios grupos religiosos y partidos políticos de Palestina, las palabras de Jesús eran siempre: procuramos ganarlos a todos ellos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. La religión de Jesús fue una relación personal con Dios, la religión del Espíritu, la religión de la íntima experiencia personal e individual con Dios. Esta es la verdadera religión y se vive cuando se experimenta el nuevo nacimiento espiritual al obedecer a cada uno de los impulsos que produce a diario el divino ajustador
en lo más profundo de cada una de nuestras conciencias para hacer el bien o evitar el mal. Numerosas personas, entre quienes estaban unos cuantos líderes religiosos, creyeron en el mensaje de Jesús y lograron entrar al reino de la obediencia a la guía impulsada por el Divino Espíritu interior. Pero los principales dirigentes religiosos y políticos de su época siguieron aferrados a la obediencia esclavizante del impulso de sus egos y rechazaron el inspirador testimonio y el misericordioso llamado que les hizo el más grande de los maestros con su grandiosa obra que incluyó prodigios extraordinarios y la maravillosa noticia de liberarnos de toda esclavitud al sentirnos realmente hijos e hijos de Dios por la fe. Considero, en mi opinión personal, que el maestro pudo haber permitido su muerte física en cualquier momento antes de su crucifixión. Por ejemplo, cuando al regresar a Nazaret intentaron llevarlo hacia un precipicio, pero él, aferrado a la voluntad del Padre, comprendía que aún no había llegado su hora y decidió enfrentarse cruzado de brazos a esta multitud agresiva, alejándose de allí. No obstante, las persecuciones y los ataques contra Jesús continuaron y finalmente él aceptó el muy cruel y extremo reto de la etapa final de su vida física en la tierra. Fue arrestado, golpeado, juzgado, ultrajado, burlado, humillado, azotado, herido con espinas y clavado en una cruz de madera hasta que bajó su compasiva cabeza y abandonó la lucha por la vida. El más amoroso e inspirador de todos los maestros espirituales muere en la cruz hacia las 3 de la tarde de aquel histórico viernes 7 de abril del año 30 de nuestra actual era cristiana, a los 35 años y 7 meses de edad. Pero estos sufrimientos de Jesús no se limitaron a su crucifixión. En realidad, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de la existencia mortal real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación completa y plena de su misericordia. Pues en aquella época, el máximo amor que se concebía era el morir por un amigo, pero el compasivo maestro de Galilea superó este máximo nivel de amor que se concebía al morir por sus enemigos. El poder que poseía Micael en Jesús le da la capacidad de dar su vida en la carne y para volver a recuperarla en el espíritu. Y el mayor de sus prodigios, su extraordinaria resurrección, la única que se produjo en nuestra Urantia, ocurrió 36 horas después de su fallecimiento. Se produjo el domingo 9 de abril hacia las 3 de la madrugada de aquel año 30. Luego de resucitar, Jesús se aparece 19 veces a casi 1000 personas durante los siguientes 40 días. La aparición final del Maestro resucitado fue el jueves 18 de mayo de dicho año 30 y poco antes de ascender al Padre se despidió de sus asociados con las siguientes y últimas palabras que pronunció en nuestro mundo. Amad a los hombres con el amor con el cual yo os he amado a vosotros y servid a vuestros semejantes mortales, así como yo os he servido. Mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitad a las almas a creer en la verdad de que el hombre es hijo de Dios y que todos los hombres son hermanos. Recordad todo lo que yo os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os sobrecogerá, mi espíritu morará con vosotros y mi paz velará sobre vosotros. Adiós. Al comenzar la tarde de ese mismo día en que el Maestro ascendió al Padre, día coincidente con la celebración del Pentecostés por parte de los hebreos, fue derramado el espíritu de Micael en Jesús, el espíritu de la verdad, oh consolador prometido sobre todo nuestro planeta.
Y desde ese gran día, todos los habitantes de Urantia somos envueltos o cubiertos por la sagrada energía del Hijo Eterno en el espíritu de su Hijo Creador Micael de Nevadón. A partir de este maravilloso día de Pentecostés, somos asistidos por la triple presencia divina, el Padre Universal, quien nos habita con su divino ajustador del pensamiento, el Hijo Eterno, quien nos envuelve con el espíritu de Micael en Jesús o espíritu de la verdad, y el Espíritu Infinito, quien nos impregna con su divina hija creativa, el Espíritu Santo, nuestra divina Madre, unida a sus 7 espíritus ayudantes de la mente. Y además contamos con la amorosa protección e instrucción externa de nuestros ángeles guardianes y sus asistentes. Finalmente, Micael en Jesús logró su plena soberanía y fue elevado a los niveles de Hijo Creador Mayor con todo el poder en todos los mundos gloriosos y mundos evolutivos de Nevadón. Él prometió que algún día regresaría en gloria a nuestra Urantia o a nuestro mundo, que es considerado como la cuna de su último autootorgamiento. Jesús, Micael, nos pide que nos esforcemos en vivir su mensaje y que lo irradiemos hacia todos los rincones de este mundo. Eso debería ser un gran privilegio para cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, quienes creemos en su maravillosa obra. Si así lo hacemos, mucho ayudaremos a un mayor progreso de la humanidad y de esta manera su regreso a este mundo no estará tan alejado en el tiempo, pues es indispensable la siembra de su liberador mensaje en todas las naciones, ya que aunque el espíritu de la verdad es derramado sobre toda la carne, este espíritu del Hijo está casi completamente limitado en función y poder por la recepción personal del hombre de aquello que constituye la suma y substancia de la misión del Hijo autootorgador. Y aunque muchas veces nos cuestionamos, nos afligimos y sentimos impotencias al observar tanta maldad en nuestro mundo, al final del libro de Urantia, los reveladores mucho nos estimulan con las siguientes palabras: no os desalentéis, la evolución humana sigue progresando y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará. Muchas gracias. Quienes quieran que les envíe este tema por correo electrónico, por favor tomen mi correo electrónico que aparece allí, marcelino643@hotmail.com. Les expreso mi más profundo agradecimiento por la atención a este tema y por favor todas las preguntas que tengan y todos los aportes que tengan será para gran beneficio de todos quienes estamos acá y de quienes nos escuchan. Enormemente agradecido a Dios y a ustedes. Gracias, Marcelino. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Pueden abrir su cámara ahora, el que lo desee, y pueden abrir sus micrófonos también, si lo desean. Muy buena presentación, Marcelino. Excelente. Sí. Adelante, Feliz. Sí, gracias. Quiero decirle al hermano Marcelino que muchísimas gracias, que me pareció muy alentador y explícito su preparación en esta intervención, que le agradezco sumamente que haya sido tan específico en algunos puntos de Jesús, porque la mayoría de las personas estamos todas, me incluyo, aunque yo no esté, un poco confusa con fecha, con vida de Jesús, si tuvo o no tuvo familia, como mucha gente alega que tuvo familia, otros dicen que sí, otros dicen que no, pero a mí me parece que lo que están confundidos es con los hermanos de Jesús, la crianza que le dio a sus hermanos, que lo hizo como un padre. Entonces yo pienso que a eso es que se refieren a los hijos de Jesús. Pero me gustaría que esta presentación se extendiera, todo el que la pueda
duplicar o compartir con otras personas. Sería muy esclarecedor para las personas que todavía están pensando diferente. Así que le agradezco y me gustaría recibirla también. Voy a coger su email para solicitarla. Muchas gracias y que sigan muy bien. Gracias a usted, Ofelina. Adelante, Irmita, por favor. Pues gracias, qué bonito, hermano, muchas gracias. Cuando yo leí la cuarta revelación, dice, nos va a sacar Hechos y Corintios y eso, pero no. Entonces, cuando empecé a oírte, me dio mucho gusto. Y hay algo que me llamó la atención. Yo sé que ya lo había leído, escuchado cada año, porque lo hacemos cada año, acerca de que Jesús, pues nos murió en la cruz de la manera más fea. Pero fíjate que nunca me había taladrado tanto el cerebro que esto de que murió por sus enemigos. O sea, sí, murió a manos de ellos, pero murió por ellos. Estaba dispuesto a eso por las cosas que ellos no alcanzaban a visualizar acerca de Dios, creo. Pero sí esto lo comento porque, pues, mucha gente dice que Jesús murió por nosotros y con las lecturas y eso yo he comprendido que no es así. Él nos mostró una forma de ser valiente y mantenerse firme en la fe, que nunca la perdió, aunque digan que él estaba arrepentido y le pedía ayuda al Padre. Sabemos que estaba cantando uno de los salmos a la hora de su muerte. Entonces, pero eso de que digas que murió por sus enemigos, y tiene tanto sentido, porque ellos fueron los que más le sufrieron, creo. O sea, sufrirlo de veras. Uno sintió la falta, pero ellos lo sufrieron, se dieron cuenta que realmente habían matado al Hijo de Dios. Bueno, solo quería comentar eso. Gracias, hermano. Gracias, Irma, gracias a ti. Adelante, Jesucho. Buenas, escucho la presentación de Marcelino y aquí estoy, es parte interesante de España, pero bueno, que a lo comentado de Isma, personalmente a lo mejor no salvó a nosotros, pero salvó al mundo, ¿no? Se salvó a sí mismo y salvó al mundo y en aquel tiempo a quien vivía, ¿no? Claro que cada uno nos salvamos a nosotros mismos, pero como el cristianismo, entre comillas, es una religión personal, yo creo que en algunas partes del libro, cuando se llama de Salvador, estoy muy de acuerdo, ¿no? Aunque los verdaderos salvadores somos nosotros mismos, con nuestro ajustador y tal, ¿no? Pero sí que nos tendió una buena mano imprescindible, ¿no? Si no fuera por él, pues yo creo que no la contamos, como dice muchas veces Javier Martínez, ¿no? Y como esto es una opinión personal, pues cada uno que opine lo que quiera y ya veremos, porque esto continúa, ¿no? Esto no es solamente el séptimo otorgamiento, no, los sistemas locales se mueven los mundos, se mueven las sedes y estamos en la expectativa de muchos grandes acontecimientos que si no son milagros, son casi milagros, ¿no? Motivado por la buena voluntad y por la experiencia y por muchas cosas. Es que va a salir la mano. Gracias, Jesús. Adelante, Miguel, por favor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero decir que lo que ha dicho Jesús, yo no creo que sea así, ¿no? El cristianismo no es una religión personal y nos lo señala nuestra revelación, nos enseña el libro Durante. Lo que es la religión personal es el mensaje y las enseñanzas de Jesús, pero el cristianismo en sí no es una religión personal, uno. Y otro, hay una, respecto a lo que ha comentado Irma, y en base bueno, primero darte la enhorabuena, Marcelino, por
por el compartir toda esta enseñanza y toda esta información con nosotros. Pero Gracias, hermano. lo que pasa es que, vamos a ver, vosotros lo vais a saber mejor que yo, me refiero más a Pablo y a ti y a Pablo, que no sé dónde pone en el libro que Jesús no tendría por qué haber muerto en la cruz. No tendría que haber muerto, y entonces con ese sufrimiento, con lo cual yo no sé hasta qué punto murió por sus enemigos. Yo creo que murió porque lo mataron, pero no sé, no entiendo el mensaje de decir, entrego mi vida para los enemigos, al fin y al cabo los que le mataron o los que le condenaron, no sé si se habrán salvado, eso ya le corresponde a los ancianos, ¿no? Pero que no lo sé si es literalmente lo que pone en el libro, lo reconozco, pero que me cuesta pensar que la muerte de Jesús fue para salvar a sus enemigos. Los amaría igual que a todos los demás, porque él sí era perfecto y podía amar a sus enemigos, como yo reconozco que no soy capaz, no tengo enemigos, pero si los tuviera como humano estoy seguro que me costaría mucho trabajo llegar a ese nivel, ¿no? Y bueno, ya es donde está esta, ¿no? Porque lo pone donde sea, que Jesús no tendría por qué haber muerto en la cruz y condenado por sus enemigos. Podría haber dejado de existir a más largo plazo y con otra muerte más dulce o más humana o más normal y natural, ¿no? Sí, estimado Miguel, agradezco su sincera opinión. Lo que ocurre es que eso lo dicen los reveladores, que llegó a esos niveles producto de que él estaba consciente de quienes estaban clavando sus sagradas manos no estaban al tanto de lo que hacían. Por eso dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, aún en medio de la extrema injusticia que estaba viviendo en ese momento, tuvo ese control tan extremo y tan maravilloso en su paciencia, en su tolerancia, pero especialmente en su perdón, para anhelar el deseo de vida eterna, el deseo de que estos seres que estaban clavando sus sagradas manos pudieran tener un nuevo nacimiento espiritual. No olvidemos que el centurión, el que lo llevó, que lo arrestó y lo llevó, Jesús no le dijo una sola palabra al centurión. Sin embargo, la actitud de Jesús hizo la transformación del centurión. Y eso pudo haber pasado con quienes clavaron sus manos y sus pies. Entonces, eso es importante. Él no se refería mucho a Caifás en cuanto a los enemigos, ni a otros por allí que estaban más o menos conscientes de lo que estaban haciendo. Más que todo a aquellos que le agredieron en forma inconsciente. A eso es que piensa Marcelino que se refieren los reveladores cuando él supera ese nivel. De manera de que agradecemos siempre eso que usted dice, estimado Miguel, porque nos ayuda mucho. Antes de que, estimada Jenny, disculpe, pero vale la pena leer este pedacito de acuerdo a lo que nos dice Miguel, porque creo que nos ayuda a comprender por qué se sometió a esta decisión humana, que no fue divina ni fue tampoco por parte de los seres hostiles. Dice en el documento 183 de la sección 1, página 1972, dice: el Padre en el cielo deseaba que el Hijo autootorgador completara su carrera terrenal en forma natural, así como todos los mortales deben terminar su vida en la tierra y en la carne. Los hombres y las mujeres comunes no pueden esperar dispensaciones especiales que faciliten sus últimas horas en la tierra y el episodio de su muerte. Por lo tanto, Jesús eligió dar su vida en la carne de la manera que estaba de acuerdo con el proceso de los acontecimientos naturales, negándose en todo momento a liberarse de las garras crueles de la malvada conspiración de los acontecimientos inhumanos que se sucedieron con espantosa certeza hacia su humillación increíble y muerte ignominiosa.
Cada átomo de esta asombrosa manifestación de odio y de esta demostración de crueldad sin precedentes fue obra de hombres malvados y mortales malignos. No fue la voluntad de Dios en el paraíso y tampoco fue dictada la crucifixión por los archienemigos, o sea, Satanás, Belcebú, Caligastia, Lucifer, por los archienemigos de Jesús, aunque mucho hicieron ellos, manipularon las mentes, mucho hicieron ellos para asegurarse de que los mortales malvados y despreocupados rechazaran así al Hijo autootorgador. Y acá en lo último, refiriéndose a Lucifer, dice, hasta el padre del pecado volvió la cara lejos del dolorosísimo horror del espectáculo de la crucifixión. A veces yo digo que la enorme cantidad de dudas malignas que Jesús mismo comenta que hay en las mentes humanas asustó a Lucifer en el caso de la decisión de crucifixión. De manera que Lucifer y sus secuaces querían que Jesús fracasara, pero no llegaron al extremo de mandarlo a la cruz, como sí lo mandó esas dudas malignas que hay en la mente humana, tal como Jesús lo comentó. Disculpe que le hice tardar un poquito, estimado Francisco. Gracias, Marcelino. Tenemos dos manos levantadas, Francisco y Javier. Les pido solo un minutito, por favor, permítanme darles la bienvenida a Osvaldo, Orlando, Gerardo, José Niño, Pablo, que ya te había saludado, pero igual, nuevamente, bienvenido, gusto saludarte. Miguel, Héctor, Norma, de Colombia, Norma, Erika Lázaro, Tatiana, Laura, Chispa, José Illescas, Rubén Rodríguez, Annelise, Ángela María, Arnulfo, Santi Reus, Laura González. Es un gusto que nos acompañen, qué bueno que están acá. También quiero saludar, disculpen que no los saludé al principio, a nuestros oyentes en Radio Internacional Urantia, y también incluir, aunque lo omití en el inicio, un agradecimiento a la Asociación Urantia de Brasil por permitirnos el uso de esta sala Zoom. Ahora, me gustaría, antes de pasar la palabra también, transmitirte, Marcelino, una pregunta de Norma de Colombia. Norma dice, gracias Marcelino por ese entusiasmo con el que resumes la vida del maestro. Por favor, ¿nos puedes comentar sobre qué pasó con la personalidad de Micael de Nevadón durante la vida encarnada en Jesús de Nazaret? Gracias. Sí, gracias Norma, gracias por esa opinión y por esa pregunta. Bueno, trataré de resumir porque me da pena con nuestros hermanos que están pendientes allí. Esa personalidad humana, no olvidemos que hay una personalidad humana que se le dio a Jesús como la que se nos da a nosotros, y Micael en forma misteriosa, no de manera comprensible, de manera misteriosa, Micael se pierde la conciencia divina y se conecta para tener la experiencia humana desde la concepción, en mi opinión, desde la concepción. Y comienza a descubrir esa experiencia humana en Jesús, así como Jesús comienza a descubrir o a conectarse con esa experiencia divina. Vaya que hay doble naturaleza allí. Los reveladores comentan que indiscutiblemente durante toda la vida de Jesús, esa personalidad humana de Jesús estuvo conectada con esa doble naturaleza. También comentan que era impresionante ver que Jesús podía tener, en vista de que tenía su pleno libre albedrío allí, la posibilidad de desconectarse en algunos momentos para actuar como el Jesús humano. Y en otros momentos actuaba conectado en forma directa con Micael, pero en todo caso siempre Micael estaba allí. Los reveladores no tienen una claridad plena en cuanto al momento de la muerte. ¿Qué pasó con la personalidad de de Micael en el momento de la muerte? Dicen que observaron algunas actividades de Micael, pero que no estaban muy seguros si estaba fuera o no en el caso de la presencia en Urantia. Sin embargo, igual pasa con las apariciones en el momento de resucitado, y ellos pues piensan finalmente que debió estar conectado Micael con Jesús
durante todas las apariciones. No obstante, los reveladores dicen que escucharon a Jesús decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se supone que era el alma de Jesús, y dicen ellos que hay quienes opinan, hay seres celestiales que opinan que esta alma de Jesús fue al seno del Padre y que en un futuro probablemente se despierte o se conecte y salga a la luz como cabecilla o como dirigente de los finalistas de Nevadón, en una forma totalmente diferenciada de Micael, dicen ellos, como suposición de ellos. De manera pues de que la opinión de los reveladores, en lo que yo he podido entender, es que permaneció esa personalidad en Jesús y que de alguna manera se integró esa personalidad de Micael en las apariciones, aunque ellos tuvieron algunas experiencias o algunas vivencias donde aparentaba Micael estar fuera. De manera que eso es lo que le puedo comentar de acuerdo a algunos aportes que nos hacen los reveladores referente a eso, porque ellos tienen también interrogantes, especialmente en los momentos luego de la muerte física del maestro. Gracias, Norma, y disculpe que me alargué un poco. Gracias, Marcelino. No sé quién levantó la mano primero, si Francisco o Javier. Francisco, adelante, por favor. Muchas gracias, Marcelino, por tu participación y tus conocimientos. Yo tengo una pregunta. Yo no he terminado todavía de leer el libro. Estoy en la parte final de la vida de Jesús. Estoy justo en el momento en que él ya está regresando para hacer su ministerio y refleja una personalidad pues realmente divina. No tengo otra palabra para expresarlo. Y dado que da estas enseñanzas en varias partes del mundo, ¿por qué razón se tergiversa el mensaje? ¿Por qué razón los seguidores, siglos después, pasan de ser de perseguidos a perseguidores? ¿Por qué la religión católica se vuelve perseguidora, la Inquisición, y por qué las guerras entre protestantes, guerras sanguinarias entre protestantes, entre católicos, si son de la misma origen? Yo podría, que no lo entiendo, pero podría llegar a entender una guerra con otra religión, no sé, con budistas, con musulmanes, qué sé yo, pero entre católicos se mataron y se masacraron. ¿Por qué pasa? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? ¿Por qué pasa todo eso? Muy bien, Francisco. Agradecemos su honestidad y sobre todo esa sencillez con la cual expresa lo que anhela, pues. Sí, sí. La base, o sea, la respuesta básica es falta de niveles espirituales superiores, falta de humildad, hay orgullos, hay egoísmos allí en la naturaleza de cada ser, especialmente de estos líderes. En el caso fundamental de los apóstoles que empezaron a distorsionar el mensaje, no se podría decir que lo hicieron en forma intencional, más bien lo hicieron con cierto grado de anhelo de que creciera esta organización seguidora de Jesús, y esos anhelos no están todo el tiempo conectados con el ajustador. Cuando esos anhelos de un ser humano, empezando por Marcelino, no está conectado con el ajustador, se pueden cometer errores. Entonces, aunque ellos no tenían la mala intención de distorsionar el mensaje, cometieron errores por esos anhelos que se identifican un poco más con el ego que con el espíritu. Por eso es importantísimo que cada cosa que llegue a nuestra mente, someterla al espíritu y expresar permanentemente que si no es su divina voluntad, que aunque yo llore, que aunque yo sufra, que eso no se dé, que no lo piense, que no lo hable, que no lo haga. Es una de las cosas permanentes que debemos hacer, pero no hay esos anhelos. Y entonces esos anhelos hicieron la distorsión por parte de Pedro, que después se continuó con Pablo, etcétera, en el hecho de querer que una cantidad se uniera, y por supuesto dejaron a un lado ese mensaje central de Dios es el padre del budista, el padre del hindú, el padre del judío, el padre del maometano, el padre de todos, el padre del ateo. Dios es el padre del ateo, Dios es el padre del que me maldice, Dios es el padre de todos aquellos que hacen lo malo y que también hacen lo bueno. Entonces ese mensaje se dio a un lado.
y se prefirió predicar el Padre de nuestro Señor Jesucristo en vez del Padre de todos y darle una enorme relevancia a la resurrección y una gran relevancia al derramamiento del Espíritu de la verdad, que se pensó en un momento dado que era no solamente sobre los seguidores de Jesús, de manera pues de que todo eso contribuyó. Y la posterior consecuencias de la época de las tinieblas, como lo mencionan los reveladores en cuanto a la persecución de la iglesia primitiva, pues tiene que ver especialmente con el orgullo, el mismo pecado de Lucifer, no solamente ese anhelo de que todo fuera por una sola, como que dice, camisa o tubo, sino que hay ese orgullo, ese hecho de anhelar reverencias, de anhelar dinero, de anhelar poder que tiene el ser humano. Entonces todo eso influye y por eso es tan importante estas revelaciones que nos colocan en forma humilde ante la divinidad triple. Y esa divinidad es totalmente personal, que el ser más primitivo del planeta tiene esa divinidad y el ser más elevado del planeta también tiene esa divinidad. De manera pues de que tenemos que seguir trabajando para que cooperemos, donde haya menos orgullo, más humildad y sobre todo más deseos de dar testimonio. Sin humildad no hay salvación, no hay salvación. De manera que agradecemos enormemente, estimado Francisco, por ese aporte, por esa pregunta, por esa inquietud. Gracias, Marcelino. Adelante, Javier, por favor. Haz el mudo. Perdón. En primer lugar, buenas noches a todos. Y por supuesto, darle las gracias a Marcelino. La verdad es que las cosas las cuenta con una claridad y una sencillez que a todos nos llega. Así que, Marcelino, muchísimas gracias. Ya se te echaba de menos, tienes que hacer más presentaciones. Bueno, gracias, hermano. Me gustaría comentar dos aspectos sumamente importantes que creo que no sé, por lo menos yo no he sido consciente de que se hayan transmitido en la presentación. Uno es el concepto de la expiación. Mira, yo como católico y lector del libro de Durantia, pues lógicamente no, me he enfrentado, yo creo que no habrá pasado a muchísimos hermanos, con una distorsión bestial en el mensaje de Jesús de Nazaret. Uno de ellos es el de la expiación, es decir, nos han, no digo vendido, pero nos han transmitido un mensaje de que Jesús vino aquí para expiar las culpas de todos los seres humanos, derramó su sangre por el pecado nuestro, y esto bailado con el concepto del pecado original de Adán y Eva, y realmente pues Jesús vino, por lo visto, a eliminar ese pecado original y a lavar con su sangre pues el pecado en el mundo. Fijaros lo que decían a lo que realmente nos cuenta luego la quinta revelación. Nada tiene que ver. Eso es un concepto importante, que Jesús no vino aquí para lavar el pecado, ni el pecado original ni el pecado de nadie. Vino para hacer una misión que es la que hizo y nada más. Lo demás han sido inventos y manipulaciones. Y otro concepto importante que me gustaría resaltar es el hecho de que nos ponen a un Dios Padre, como si tuviese el mismo nivel que el demonio, que Satanás. De alguna forma, Dios Padre, hablo desde el punto de vista del catolicismo, lógicamente, sacrifica a su hijo en principio unigénito, el único hijo que tiene, lo sacrifica para comprarnos, digamos, la salvación de todos los seres humanos, de todos los hijos de Dios. Los pone al mismo nivel. Es algo realmente terrorífico, ese concepto completamente distorsionado de la realidad. El mal y el pecado, y Satanás y Caligastro ya sabemos que, y Lucifer, que es una minoría, 77 planetas, incluido el nuestro, que delinquieron, pero estamos hablando de 10 millones de planetas. Que es absurdo el planteamiento que se está haciendo. Entonces, lo importante quiero resaltar que Jesús no vino a comprar la salvación de la humanidad, y no vino, lógicamente, Dios Padre no ofreció a su Hijo en sacrificio para de alguna forma, digamos, como el pago de que liberaran
a la humanidad para que fuera libre y Dios Padre los pudiera salvar. Entonces creo que son dos distorsiones bestiales que se han cometido en la transcripción que se ha hecho de la cuarta revelación y que realmente nos ha afectado muy negativamente, porque el concepto que tenemos ahora de nuestro Padre Celestial y de Jesús es completamente diferente al que la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Y todas las subiglesias mormones, evangelistas y tal, pues que todos sabemos que lo están transmitiendo. Solamente quería resaltar esos dos puntos que creo que eran importantes porque independientemente de lo que cantidad de mensajes que nos da la vida de Jesús, pues hay esos dos temas creo que son básicos y fundamentales, sobre todo porque nos afectan mucho a las personas que provenimos de otras creencias religiosas. Y eso es importante manifestarlo. Y nada más, no me quiero alargar. Muchísimas gracias, Marcelino, y continuamos contigo. Sí, Javier, agradezco enormemente ese aporte, Javier, porque una de las más grandes dificultades que por lo menos ha encontrado Marcelino para tratar de irradiar esta quinta luz a algunos líderes, tanto católicos como evangélicos, especialmente las dificultades en algunos evangélicos que son bastante radicales con la Biblia, y por supuesto en el caso de la redención, de la expiación a los católicos también, es esa situación de la redención. En una oportunidad, un líder mormón, es obispo mormón, hice buena amistad con él, asistió a las charlas iniciales, pero me dijo: Marcelino, yo estoy muy emocionado porque yo conocí los caballos de Troya, la rebelión de Lucifer, el testamento de San Juan, y ahora todo lo que usted nos ha dado con respecto a Urantia, que verdaderamente me estimula y me parece muy favorable, pero no sigo con Urantia. Ahora, ¿por qué no sigue con Urantia? Me dijo: le confieso, no logro y no puedo aceptar lo de la redención. Para mí la base fundamental del cristianismo está en la redención. Se cae eso, se cae todo. Entonces no puedo aceptar el hecho de que Jesús no vino para redimirnos. Entonces le dije: bueno, hermano, siga conectado con la divina presencia interna a tu manera, con la mayor honestidad, que pronto la divina presencia te va a hacer comprender que realmente no había necesidad de ello porque no se produjo un primer pecado original. Ya existían 8 razas que podían llegar a pecar y Adán y Eva lo que cometieron fue un error muy grave, pero no pecado. Y además de eso, aunque hubiese sido pecado, no se podía transmitir. Y es una de las dificultades porque el mismo Pablo confirmaba el hecho de que Adán y Eva pues fue la primera pareja humana, y igual lo hicieron pues los apóstoles. De manera que ese es nuestro trabajo. Poco a poco seguir irradiando estas bendiciones a la manera de cada uno mientras estemos en el planeta, para que nuestros hermanos, especialmente el mundo cristiano, que es difícil por la misma situación de radicalismo bíblico, radicalismo con sus tradiciones y sus costumbres, en el caso católico, puedan ser flexibles a la conexión con la presencia interna, que es la machaca que Marcelino hace mientras tenga existencia acá, la presencia interna. De manera pues que agradezco, hermano Javier, tus expresiones y tus aportes, porque cada vez que te escucho noto esa voluntad de aportar y reciba mi reconocimiento de ese esfuerzo que has hecho por dar todo lo de sí para que la gente pueda tener un poco más conexión con la divinidad y por supuesto un poco más de felicidad. Gracias, Marcelino. Tenemos 2 manos levantadas. Les pido nomás un minutito, disculpen que los haga esperar, para primero darles la bienvenida a Armando, a Bernardo, Lucho, Diego y a Julio y Kerstin. Son muy bienvenidos, un gusto saludarlos. Y que nos acompañen también es un gusto. Voy a leer una cita muy buena que colocó Pablo en el chat. Dice: cuando los hijos autootorgadores, creadores o magisteriales penetran el portal de la muerte, reaparecen al tercer día, pero no deberíais albergar la idea
de que ellos siempre se encuentran con el trágico fin del Hijo Creador que moró en vuestro mundo hace 1900 años. La experiencia extraordinaria y extrañamente cruel por la que pasó Jesús de Nazaret ha hecho que Urantia sea conocida localmente, en el universo local quiere decir, como el mundo de la cruz. No es necesario que un hijo de Dios sea tratado de manera tan inhumana. La gran mayoría de los planetas les ha ofrecido un recibimiento más considerado, permitiéndoles terminar sus carreras mortales, terminar la edad, adjudicar a los sobrevivientes adormecidos e inaugurar una nueva dispensación sin sufrir una muerte violenta. Un hijo autootorgador debe enfrentarse a la muerte, debe pasar a través de la experiencia total y real de los mortales del reino, pero no es requisito del plan divino que su muerte sea violenta ni extraña. Muy bien, adelante Jesús y después Adrián. Gracias. Hombre, seguimos en el patrón de la creencia personal, ¿no? Sí es verdad que este revelador dice que fue demasiado, pero hay otro revelador que dice que la cruz fue necesaria, ¿no? O sea, es como si el mundo estuviese perdido, o yo qué sé, un ejemplo, si alguien se ahogase, viene un salvador, lo rescata, lo lleva a la orilla, pero la vida sigue, la vida es eterna, salva su cuerpo, ¿no? En el caso de Miguel de Nevadón, como su doble personalidad era representar la deidad a nivel personal y representar la personalidad a nivel humano, su doble paralelismo era tremendo, ¿no? Porque si figuramos que 1.000.000 de años para su preparación, para salvar al mundo, quizá a Lucifer, ¿no? Que fue el que distorsionó el desequilibrio, ¿no? O quizá para darle una oportunidad dentro de la eternidad a Lucifer, Satanás, toda la rebelión, ¿no? Él hizo su criterio, su misión, su autootorgamiento, pero la eternidad es muy larga, ¿no? O sea, nos salva temporalmente. Es cierto que el que realmente se salva es uno mismo, cuando se fusiona con el ajustador y sigue los cumplimientos del Padre. Pero es igualmente cierto que si no existiesen hijos creadores, ancianos de los días, ángeles y tal, pues estaríamos perdidos y sucumbidos en las terribles tinieblas de la rebelión, ¿no? Entonces, uno de cal y otra de arena, ¿no? Que sí, durante 1.000.000 de años quizás fuimos salvados, pero ¿y cuántos millones de años nos queda? ¿Depende de nosotros? ¿Depende de...? No lo sé. Esto continúa, no se para aquí. Gracias Jesús. Adelante Adrián, por favor. Sí, buenas tardes a todos, a todas primero. Quería agradecerle a Marcelino por su exposición, por el entusiasmo, por las ganas, por la pasión que se nota, por el amor que pone en su ministerio, en su servicio de transmitir todo lo que nos dice. La verdad que lo felicito y me congratulo de haber podido asistir y escucharlo en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, También quiero quiero decir que me gustó la intervención de Javier de hace unos minutos, porque me he sentido como identificado, ¿no? Todos los que crecimos y nos educamos en algún momento de nuestra niñez y primera juventud en el catolicismo o en alguna religión cristiana, sobre la teoría de la expiación o del rescate. Me he sentido identificado en el sentido de que también hemos pasado por sentimientos de rechazo o de incomprensión ante tamañas explicaciones que nos daban acerca de la muerte de Jesús. Recuerdo haber leído muy, muy de joven, creo que en una carta de Pablo en el Nuevo Testamento, hacer hasta una comparación que decía de comparar al Cristo crucificado con un carnero degollado, ¿no? Creo que esas imágenes para gente, para todos, pero para alguien que es chico, para alguien que es joven, son muy fuertes, más allá de que después comprendemos que han sido una gran y notoria distorsión del sentido y del mensaje de la vida y de la muerte de Jesús.
creo que están ligadas, muy ligadas también a la época histórica en que se difundió el mensaje, donde se venía con una muy larga tradición de sacrificios en todas las religiones de esa época, que no dejaban de ser religiones evolucionarias, sujetas a la autoridad y al miedo, y que bueno, recordemos el sacrificio el casi sacrificio de Isaac por parte de Abraham, o de todas las otras religiones también que había en esa época. Me parece que era algo muy presente en la mentalidad de esas religiones evolucionarias en esa época, y que también se utilizaron en el mensaje de difusión del cristianismo primitivo, porque la mentalidad de la gente de esa época también estaba muy abierta a todo ese tipo de situaciones. Y otra cosa que quería decir es que también se me fueron aclarando en esta exposición, en esta charla, dos cosas que siempre me rondaron mucho en la cabeza, que eran el tema de la convivencia o la coordinación, si se quiere, de la personalidad divina y la personalidad humana, de Micael y de Jesús. Me gustó mucho la explicación de Marcelino cuando hace hincapié en la doble naturaleza, de que no había dos personalidades, sino una sola personalidad de doble naturaleza. Eso lo hace más entendible a mi punto de vista. Obviamente no pretendemos entenderlo porque es uno de los grandes misterios del universo, ¿no? La encarnación, y ni aún los reveladores pueden explicarlo completo y fehacientemente, pero me gustó mucho el tema este de la doble naturaleza y del adquirir paulatinamente conciencia tanto uno como otro, ¿no? Adquirir conciencia Micael paulatinamente dentro de la personalidad de Jesús, y de adquirir Jesús también progresivamente la conciencia de su personalidad divina también. Y otra cosa que no es que me quede del todo clara, pero también me ha quedado más clara ahora, es qué ha sido de el alma de Jesús. Ya que sabemos que, bueno, al ser un ser humano completo, tenía su alma. Eso también se demuestra en sus apariciones monosiales, donde también entiendo que era la aparición del alma monosial de Jesús las que hubo después de muerto, y que ahora su alma estaría directamente en el seno del Padre Creador, y para desde allí, en un futuro quizás, como sospechan los reveladores, poder tener otra misión importante como jefe de finalistas, creí entender, de Nevadón. Mi duda es si nosotros, si es importante o no es importante, o es irrelevante, en nosotros al orar, al adorar, al intentar adorar, referirnos también a Jesús. O sea, uno reza, uno pide, uno ora, hablando y nombrando también a Jesús, no solo a Micael. Yo entiendo que el que está hoy ejerciendo la soberanía del universo es nuestro Hijo Creador, por lo tanto, digamos que técnicamente sería más correcto orar en su nombre, o pedir directamente a Él, o comunicarnos directamente con Él, refiriéndonos a Él como Micael, y no como Jesús. Creo que también lo hacemos más por una cuestión de cercanía, por una cuestión sentimental, o por una cuestión de relacionarlo como debemos relacionarlo a la personalidad de ambos. Pero quizás es irrelevante referirse con un nombre o con otro, sabiendo en última instancia a quién nos referimos y a quién oramos, y a quién nos dirigimos. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Le agradezco mucho la atención. Gracias. Ginny, disculpe que vale la pena este comentario de nuestro estimado Adrián. Me complace mucho, Adrián, esa honestidad con la cual habla, y sobre todo esos aportes que son tan esclarecedores. Varias personas me han preguntado a lo largo de todo este ministerio, de todos estos años de siembra, sobre eso, a quién dirigir la oración. En el caso personal, cada vez que yo oro, generalmente yo converso y digo, incluyo a la presencia del Padre, el Divino Ajustador, la presencia del Hijo, el Divino Espíritu de la Verdad, la presencia de la Madre, el Espíritu Santo y sus 7 espíritus ayudantes de la mente. E incluso también converso, pocas veces, pero converso con nuestros hermanos mayores, con nuestros hermanos instructores externos o maestros externos, serafines, querubines, anubines,
que en algunas oportunidades son ayudados por los seres intermedios primarios y seres intermedios secundarios. Entonces, Javier, sea que nos dirigamos a Jesús, el humano, o sea que nos dirijamos a Micael, el divino, lo que importa, o sea que nos dirijamos a la Madre, al Espíritu Santo, o sea que nos dirijamos al Hijo Eterno, o sea que nos dirijamos al Padre, a quien nos dirijamos no es tanta preocupación, sino la honestidad, la sinceridad con lo cual expresemos nuestra oración, nuestra súplica, nuestro anhelo. Entonces, en cuanto a la adoración, se puede adorar a el Hijo Creador y también se puede adorar incluso a Emmanuel. Dicen que Emmanuel es tan humilde que hasta pues, esa adoración pues, simplemente la irradia hacia el Padre, es decir, no, pues, prácticamente ni la acepta, ¿no? Igual del Hijo Creador, incluso de todas esas expresiones que le hicieron a Jesús, él no rechazó que le adoraran en el sentido de que allí estaba Micael, ¿no? Porque al humano podría haber una distorsión, pero a Micael, pues no. Sin embargo, cuando se hace una adoración a un ser como el Hijo Creador, eso va directamente al Padre. Las adoraciones siempre se conectan con el ajustador y se irradian al Padre universal, ¿no? Y en cuanto a la oración, no olvidemos que Dios no responde al verbo, Dios no responde a la palabra, Dios responde a la actitud del alma. Hay oraciones muy bien arregladas, pero no tienen una disposición del corazón, por lo cual no son, aunque se puedan escuchar, no son respondidas, porque no hay una disposición en el corazón. Hay oraciones incluso un poco irreverentes, pero hay esa disposición del corazón. Y entonces lo que siempre se capta es esa expresión del alma. Entonces, hay agencias, por lo general, todo lo que son esas peticiones honestas se resuelven a través del ministerio del Hijo en el universo local. De manera de que hay agencias, por ejemplo, hay necesidad de que Adrián resuelva algo que anhela, y en un momento dado se comisiona un serafín para que le ayude a tal resolución. Eso lo hacen, se comisiona a determinado ser en algunas oportunidades. En otras hay que esperar un poco más. Dicen los reveladores que hay oraciones tan profundas, hay anhelos tan profundos que no pueden ser respondidos sino cuando ya haya uno atravesado más de 1.000 millones de mundos gloriosos, es cuando uno llega al paraíso. Pero que todo eso, en la medida de las posibilidades, siempre va a ser respondido. De manera de que la oración para mí más predilecta siempre es: hágame conocer su divina voluntad en detalle y hágame conocer mis debilidades para yo trabajar esas debilidades y poder efectivamente intentar con todos los esfuerzos de mi voluntad y mi capacidad hacer la voluntad del Padre. Eso es importante. Esas son las principales peticiones para nuestro prójimo y para uno: el conocer la voluntad del Padre y el darse cuenta uno de las propias debilidades. De manera pues que todo lo demás debe uno gestionarlo sin preocuparse por pedirlo, porque gestionándolo con fe ya es un hecho. Por eso se dice que se darán por añadidura todas esas cosas que a uno tanto le preocupan cuando tiene niveles menores espirituales, niveles bajos de espiritualidad. Así es que, Adrián, gracias por esos aportes y pues me alegra cada vez más, me entusiasma cada vez más, me estimula cada vez más ver toda esa motivación y esos aportes por parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Adrián, y gracias, Marcelino. Excelente. Tenemos una pregunta de Guido, que estaba viéndonos en Facebook y vino por un momento a la sala y ya se retiró también, pero está escuchando en Facebook. La pregunta es, dice, estaba escuchando por Facebook y quise venir a preguntar, ¿qué es eso de que Jesús puede con su alma estar separado de Micael? No entiendo cómo es eso. Pudiera saber la opinión del señor Marcelino, de la señora Gini y del señor Pablo, por favor. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo es eso de que el alma está separada de Jesús, puede estar separada de Micael? Sí, no tanto el alma, no. Lo que ocurre es que en los reveladores hay una cita que pues no
no la tengo en este momento, pero la podría buscar. Esa cita tiene que ver con el hecho de que los reveladores dicen, observamos que Jesús tenía una capacidad de poder conectarse en un momento con ese Micael divino en cuestión de mente y pues efectivamente hacer algunas cosas que no tienen otras posibilidad de comprensión, sino con la conexión en Micael. Por ejemplo, en el caso personal mío, digo yo, Lázaro, sal fuera, la resurrección de Lázaro. El hecho, por ejemplo, de la multiplicación de los panes y los peces, todo eso allí. Pero dicen los reveladores, también observamos que en algunos momentos nos parece que él actuaba solo con el intelecto humano. Ejemplo, en el caso de las bodas de Caná, que estaba allí un tanto perplejo por ciertas cosas y que se olvidó de ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. Y especialmente en el caso de mi opinión personal, cuando él fue a recibir la última etapa de su vida, cuando estaba a solas en Getsemaní, Padre, hazme entender, hazme comprender que hago tu voluntad, házmelo saber si debo beber esta copa. De manera pues que dicen los reveladores eso, pero los reveladores no dicen que Micael se desprendió de Urantia, que Micael se desprendió de su personalidad, dicen solamente que era como un poder mental de ese libre albedrío y de esa capacidad de Jesús de poder identificarse como humano, como el hijo de José y María en algunas oportunidades y por supuesto conectarse con Micael y en otras oportunidades para los efectos de sus acciones. Eso es lo que tratan de decir los reveladores. Gracias, Marcelino. En el chat puse la cita, creo que es la que tú mencionabas. Adelante, sí. Pablo, por favor. No, gracias. Perdón. Adelante. Pablo. Gracias, Jenny. Yo estaba tratando de acumular algunas cosas para comentar al final, pero aprovecho por la pregunta que pusieron en el chat. Marcelino, gracias por el tema, muy bonito. Y a ha ti, traído hermano, una conversación muy profunda, qué bueno. Yo pienso que la persona que puso, no recuerdo cómo se llama, que hizo la pregunta se estaba refiriendo era a hace un momento cuando se habló de una especulación netamente que aparece en el libro de Urantia. A ver, voy a buscar la cita. Esta es la cita, ¿sí? Dice, primero la leo y luego doy mi opinión. Dice, la identidad espiritual adquirida del hombre de Nazaret, que se fue desarrollando durante su vida en la carne, primero mediante los esfuerzos directos del ajustador del pensamiento y más tarde mediante su perfecto ajuste personal entre las necesidades físicas y los requisitos espirituales de la existencia mortal ideal, llevada a cabo a través de su constante decisión de cumplir la voluntad del Padre. Debe haber sido confiada a la custodia del Padre en el paraíso. Aquí voy a hacer una pausa un momento. Por supuesto, aquí es cuando yo entiendo que se está refiriendo al alma que fue evolucionando durante la vida de Jesús en la carne, una vez que llegó el ajustador del pensamiento y, por supuesto, por su motivación de siempre hacer su voluntad. Luego dicen los reveladores, no sabemos si esta realidad espiritual verdaderamente volvió a formar parte de la personalidad resucitada, pero creemos que sí. ¿Sí? Evidentemente, yo opino también de metido, yo también pienso lo mismo, ¿sí? Por todos lados nos dicen los reveladores que es parte de la experiencia de Micael de Nevadón, ¿no? Todo lo que vivió en el planeta. Luego dice, pero existen en el universo, aquí viene la parte especulativa, los que sostienen que esta identidad del alma de Jesús reposa ahora en el seno del Padre y será después liberada para asumir el liderazgo del cuerpo de la finalidad de Nevadón en su destino desconocido en relación con los universos aún no creados de los reinos sin organizar del espacio exterior. Ahora sí doy mi opinión. Pero primero se dieron cuenta que señalé allí la palabra identidad, porque cuando nosotros estamos en nuestro planeta y nuestra alma nace, nuestra identidad, nuestro yo material, se va pasando, digamos, al alma, va formando el yo morontial, que es lo que logra sobrevivir. Pero en el caso de Jesús tenemos que reconocer algunos factores que son diferentes a nosotros. Primero,
Cuando, por ejemplo, dicen los reveladores, que se aparece Gabriela, María, y le dice que quien está en su vientre es la personalidad de Micael de Nevadón, palabras más, palabras menos, tenemos que tomar en cuenta que es que Micael de Nevadón era preexistente con respecto al momento. Es diferente a nosotros que apenas empezamos a existir cuando estamos aquí en el planeta, ¿no? También el tipo de personalidad que él tenía. Por eso los reveladores dicen en el documento 989, voy a ponerle aquí un momentico la primera palabra solamente que dice, la primera línea, dicen, hay personalidades creadoras y personalidades criaturas. Por supuesto, nuestra personalidad es una personalidad tipo criatura, pero la personalidad de Micael de Nevadón, una personalidad creada en perfección de divinidad, es una personalidad creadora, ¿sí? ¿Okay? Entonces, por eso vemos que, por ejemplo, él muere, pero no interviene ninguna personalidad para su resurrección, ¿ok? Porque él es un creador. Por eso podía estar de repente su personalidad divina, la personalidad creadora, podía tener relaciones, digamos, con otros seres. Por ejemplo, nos dicen los reveladores que los ancianos de los días tuvieron comunicación con Micael de Nevadón. Pero claro, debemos recordar algo. O sea, por eso es bueno ampliar un poco el contexto. Podemos recordar que los ancianos de los días no es que ellos hablan de tú a tú, digamos, en persona con Micael de Nevadón en cualquier momento, no, sino a través del fenómeno de la reflexividad. Él, con todas sus respuestas, está siempre disponible para ellos. Agarra el espejo, digamos, del seconafín adecuado de hijos creadores, e inmediatamente ellos le pueden preguntar a ese seconafín, y es como si el hijo creador estuviese allí, como si Micael de Nevadón estuviese allí presente en ese momento respondiendo, ¿sí? Nos dicen los reveladores que, ¿por qué yo no pienso que el alma de Jesús pudiera en algún momento, esa parte especulativa? Es válido especular, sí, pero ¿por qué pienso que no? Porque es que él no puede ser, él no era una personalidad doble, ¿sí? Es una única personalidad. Toda la experiencia vivida como criatura es parte de su personalidad, es parte de su adquisición, de su logro, así como es nuestro, en la experiencia que tenemos aquí en el planeta, y cuando pasemos los mundos morontiales y los mundos espirituales y todas esas cosas, sigue siendo parte nuestra, de nuestra experiencia, de nuestra personalidad. Porque el alma, vamos a suponer que todos los valores, porque el alma es el mecanismo que nosotros como seres materiales utilizamos como paso intermedio para poder llegar a ser seres espirituales. Es una fase intermedia de la realidad material a la realidad espiritual. Pero eso es para nosotros que necesitamos eso. Nosotros necesitamos trascender la realidad material y poder llegar a una realidad espiritual por logro, por nuestras decisiones. Pero Jesús no necesitaba eso, porque él ya era un ser espiritual, ¿sí? Entonces yo entiendo que de repente la sustancia morontial que se iba formando viviendo su vida como criatura, esa sustancia que se fue acumulando su alma, ¿verdad? Podía pasar, digamos, a ser recibida por el Padre Universal o por el Ser Supremo como parte de su contribución experiencial al Supremo, a este crecimiento, porque él ya era un ser espiritual. Necesitaba esta fase intermedia solo para vivir, casualmente, para pasar por toda la etapa evolutiva que las criaturas pasamos, ¿sí? Entonces, era normal. Pero esa alma no tiene una personalidad. No tiene una personalidad. Y si le asignasen una personalidad jugando a la especulación, no fuese Micael de Nevadón, no fuese tampoco Jesús de Nazaret. Sería otra personalidad total y completamente diferente. Nada que ver con él, porque la personalidad es única. No pudiera en este caso separarse, si voy a dar una parte de mi personalidad, no existe esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que era eso a lo que se refería la persona que entró, que por supuesto, por eso es que es importante que cuando hacemos alusión a partes especulativas del libro, ¿verdad? Justo para los nuevos hay que dar más contexto para evitar ese tipo de confusiones. Así es como yo opino, pues, porque incluso para nosotros que hemos leído el libro varias veces y que tratamos de profundizar, todas estas partes a veces dejan más preguntas que respuestas. Era eso lo que quería opinar. Gracias. Gracias, Pablo, por esta aclaratoria. Sí, yo, como habló del el intercambio, pensé que se refería a lo otro, y sí, estoy claro de que cuando se habló del alma, tenía que ser sobre eso. Así que agradezco la aclaratoria, estimado Pablo. Estoy de acuerdo contigo, Pablo, 100%. Todo lo que has razonado me parece totalmente coherente, y es lo que yo he razonado también. Y se me ocurre pensar, mientras tú hablabas y decías que esa es una especulación, creo yo, sabiendo cómo funcionan las mentes divinas de los reveladores,
A propósito, han puesto eso, para este tipo de discernimientos, para que ejercitemos, pongamos los datos que nos han dado en orden y decir, fíjate, me parece que es por eso. Hay varias de esas en el libro, pero esta es una, y muy buena porque nos hace pensar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El alma de Jesús es parte de Micael de Nevadón. Que esté activa o no esté activa, porque es una entidad, como quien dice, formada durante su vida humana, es parte de él, está con él. La experiencia que el ajustador se la llevó, pero el alma se quedó con Jesús. Entonces, la única forma de que sucediera lo que dicen en la especulación que nos mostraste, Pablo, es que se le dé una personalidad y se cree una persona nueva, lo cual a mí me parece que no va. Es parte de Micael, es su experiencia, y de alguna forma se integrará a él, no sé cómo, porque eso sí que está en chino entenderlo. Veo tu mano, Jesús, te pido un poquito de paciencia, disculpa. Quisiera leer unas citas muy interesantes e importantes que, si bien nosotros aquí en la sala tenemos acceso a leerlas, las personas que nos están viendo en Facebook, escuchando por Radio Internacional Urantia, no las pueden ver, entonces por eso les pido un poquito de paciencia para leérselas. Vamos a ver, tenemos una cita que nos compartió Ismael, que dice así, capítulo 186, sección 5, párrafo 2. Fue el hombre y no Dios el que planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz. Es verdad que el Padre se negó a entrometerse en la marcha de los acontecimientos humanos en Urantia, pero el Padre paradisíaco no decretó, pidió ni exigió la muerte de su hijo tal como se llevó a cabo en la tierra. Es un hecho que tarde o temprano y de alguna manera Jesús habría tenido que despojarse de su cuerpo mortal, poniendo fin a su encarnación, pero podría haberlo hecho de muchas formas, sin tener que morir en una cruz entre dos ladrones. Todo esto fue obra del hombre y no de Dios. Después, una pregunta de Tatiana, que te la dejo planteada, Marcelino, para que la contestes en un momentito. ¿Qué pasó con la personalidad de Jesús humano después de la muerte física? ¿Está contenida en Miguel? Creo que esto está contestado, pero tal vez alguna precisión sería bien. ¿Qué pasó con la personalidad de Jesús humano después de la muerte física? ¿Está contenida en Miguel? Dijo Santi, una cita del capítulo 20, sección 4, párrafo 2. Pero no os equivoquéis, aunque Cristo Miguel era verdaderamente un ser de origen dual, no era una personalidad doble. Y dijeron Julio y Kerstin, como santo de los últimos días, sé que no hay pecado original. Este santo de los últimos días es la Iglesia Mormona. Muchísimas gracias por compartirnos. Qué bueno que tengan estos conceptos bien claros. Excelente, muy bien. Entonces, sigamos. Dijo Norma, de Colombia, del prólogo, sección 5, párrafo 3. Aún Dios y el hombre pueden coexistir en una personalidad unificada, tal como está demostrado tan exquisitamente en el estado presente de Cristo Micael, hijo del hombre e hijo de Dios. Muy buena cita. Y Chispa nos envía estas citas del capítulo 5, sección 3, párrafo 1. Desde el punto de vista universal, las deidades del paraíso son como una sola, pero en sus relaciones espirituales con los seres como los que viven en Urantia, son también tres personas distintas y separadas. Existe una diferencia entre las divinidades en aquellas cuestiones relacionadas con las súplicas personales, la comunión y otras relaciones íntimas. En el sentido más elevado, adoramos al Padre Universal y solo a Él. Es verdad que podemos adorar y adoramos al Padre tal como se manifiesta en sus hijos creadores, pero es el Padre, directa o indirectamente, el que es venerado y adorado.
Las súplicas de todo tipo pertenecen al ámbito del Hijo Eterno y de la organización espiritual del Hijo. Las oraciones, todas las comunicaciones formales, todo, salvo la adoración y la veneración del Padre Universal, son cuestiones que conciernen al universo local. Normalmente no sobrepasan el ámbito jurisdiccional de un Hijo Creador, pero la adoración es incluida sin duda en un circuito y enviada a la persona del Creador por medio del circuito de la personalidad del Padre Universal. Y para finalizar, capítulo 5, párrafo 3.4, en el momento en que un elemento de interés personal se introduce en la adoración, la devoción pasa de la adoración a la oración, y sería más conveniente dirigirla a la persona del Hijo Eterno o del Hijo Creador. Pero en la experiencia religiosa práctica no existe ninguna razón por lo que la adoración no pueda dirigirse a Dios Padre como parte de una verdadera adoración. Cuando os ocupáis de los asuntos prácticos de la vida diaria, estáis en manos de las personalidades espirituales que tienen su origen en la tercera fuente y centro. Cooperáis con los agentes del actor conjunto. Así es como adoráis a Dios, oráis al Hijo y comulgáis con Él, y resolvéis los detalles de vuestra estancia terrestre en conexión con las inteligencias del Espíritu Infinito que trabajan en vuestro mundo y en todo vuestro universo. Esas inteligencias, entiendo yo, que es el ministerio seráfico, todos los ángeles. Bueno, ahora sí, Jesús y después Octavio. Adelante, por favor. Bueno, creo que consiste tanto un hijo creador como una criatura ascendente, tiene como misión comprender la realidad cósmica, ¿no? Está claro que se mueven en distintos circuitos, según constitución, ¿no? Según la gravedad y tal, pues se mueven con distintas pautas parecidas, pero en gran escala, ¿no? Hay que diferenciar la mente, propiamente dicha, el alma y el espíritu, ¿no? No es que haya dos almas, dos personalidades, dos espíritus, ni siquiera dos cuerpos, ni dos mentes, solo hay una en sí, pero en el transcurso de la traba, de la separación del Padre con su personalidad, que otorgó el ministerio divino a la Trinidad y al sextuplo, lo que hace es diferenciar, separar temporalmente, entre comillas, el alma, el cuerpo, la mente, el espíritu en sus cuatro circuitos, ¿no? La cuestión es, tras una misión, el resamblaje, ¿no? Pero no es lo mismo el resamblaje de una criatura ascendente que de una criatura, por ejemplo, un hijo creador, ¿no? Cuando un hijo creador de las características de Miguel de Nevadón, que ya está en la asamblea, en la más alta asamblea más allá de Salvington, cuando otorga su misericordia, no la otorga solamente para un pueblo o un mundo abarcado por la rebelión, ¿no? Es un hecho jurídico que abarca no solamente el Nevadón, sino el superuniverso actual y los 6 superuniversos actuantes. Por eso Jesús, con su fusión con el ajustador después de los Melquisedec, llegó a Abona, atravesando todos los circuitos, no solamente dejó el alma, sino dejó el espíritu y dejó la mente como parte superuniversal del todo, ¿no? Es un pasito más para él, pero un gran paso para nosotros. Disculpa, Jesús no se fusionó. Me estoy enrollando, pero el alma no se percibe sin mente y sin espíritu. Eso sí. Es una mezcla de ambos. Entonces, cada uno, dependiendo de su naturaleza, pues tiene divergencia. Existe un solo concepto, una sola unidad, un solo Dios. Pero hay una separación que hace que el alma no parezca una, ¿no? Cuando Jesús dijo, Señor, ¿por qué me has dado este cáliz? ¿Por qué me ha abandonado? En realidad no lo había abandonado,
es un concepto de superación, por así decirlo, ¿no? Si ese concepto de superación lo pasó un hijo creador, pues, joder, ¿quién somos nosotros, pequeñas criaturas, para no pasarlo? Pues, lo que yo me digo. Gracias, Jesús. Adelante, Octavio, por favor. Buenas tardes, hermanitos. Gusto en saludarlos a todos. Más que un comentario en esta ocasión es que me ayuden a precisar, porque ya me perdí un poco al estarlos escuchando. Entonces, si no, Jesús no se sacrificó por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Que nos queda claro. Y fue obra de los hombres. Entonces, ¿por qué lo permitió? O sea, no, me perdí ya. ¿Por qué lo permitió? ¿Cuál fue el mensaje que él quiso dar al dejarse matar de esa manera? ¿O cuál fue el propósito? No sé si me pueden ayudar con esa pregunta. Gracias. Gracias, Octavio. Marcelino, por favor. Gracias, Octavio. Gracias y nos alegra mucho siempre, no solo tu presencia, Octavio, sino tus inquietudes que son sumamente beneficiosas para quienes están comenzando a conocer el libro de Durantia. Sí, efectivamente, antes de responderle a Octavio, en cuanto a la personalidad de Jesús, solo existe esa cita que Pablo leyó, que la suposición, Tatiana, y quienes están presentes, de que hay quienes piensan que esa alma de Jesús va a ser restituida, porque está en el seno del Padre. Es una opinión de ellos, una suposición de ellos o una especulación de ellos, y que probablemente será levantada en el futuro para que encabece a los finalistas de nuestro universo local Nevado. Por supuesto, la personalidad, ellos no tocan esa parte de la personalidad, y es algo no fácil de entender, producto de esa conexión tan unificada entre el Hijo de José y María y el Hijo del Padre Universal y del Hijo Eterno, que es Micael. Entonces, no hay datos, o sea, uno no podría decir que viene esa personalidad que se le dio o viene otra, si es que se restituye. En el caso de la persona de Jesús, que yo creo que sí va a existir esa restitución, es muy lógica, pero que no hay datos sobre eso, de manera que cualquier opinión nuestra simplemente sería una opinión personal en ese sentido. En cuanto a lo que comenta Octavio, estimado Octavio, lo que ocurre es que el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito, dicen que tienen una sola limitación, son limitados en un solo aspecto, la limitación es en el libre albedrío. El libre albedrío es para ellos supremo, máximo. ¿Por qué? Porque ellos tomaron esa decisión final desde la eternidad de respetar ese libre albedrío que iban a dar a sus criaturas. Entonces, Dios no manda a asesinar a nadie, no manda que alguien le golpee la cara a otra persona, no manda que alguien robe, nada de eso. Eso obedece a esa parte instintiva, egoísta, que está dentro de cada ser. Entonces, como tal, no quiso violar el libre albedrío de sus criaturas. Y Jesús mismo tomó la decisión de negarse a toda costa a algo privilegiado. Eso tuvo que ver fundamentalmente con las grandes decisiones que tomó en el desierto, inmediatamente después de su bautismo. Incluso cuando estuvo en este viaje de casi 2 años con Ganid y Gonod, Ganid le preguntó que si él fuese agredido, que si se defendería o no, y él dijo, si es una persona consciente, es decir, con libre albedrío, con mente normal, yo no me defiendo, pero si es un ser que pudiera tener identificación con ese instinto animal, pero no tuviera coordinación de mente normal, eso fue lo que le quiso decir, ahí sí utilizo toda mi capacidad para defenderme. Y eso que le dijo a Ganid en aquella época, lo cumplió
Él no tuvo ninguna reacción ante todas las agresiones, reacción que podía ser muy justa de la defensa personal. Él lo cumplió. Y así como él se negó a defenderse, así también aceptó esta copa difícil, que era tan extremadamente difícil que tuvo que pedir esa súplica, esa ayuda al Padre en Getsemaní, y bajó un mensajero poderoso, un ser celestial, angelical de alto nivel, para que le pudiera dar esa claridad, esa firmeza de que la voluntad del Padre era que aceptara esta copa. Es decir, yo pienso que si Jesús hubiese muerto de otra manera, vamos a decir, no, quizás por decisión de él, ¿no? Que no hubiese sido un proceso natural, hubiese sido distinto. Y si él hubiese muerto de un infarto, por ejemplo, o de una caída, de un accidente, qué sé yo, pues la situación hubiese sido distinta. Piensa Marcelino, pienso yo, que esa extrema prueba no solo ha conmovido a nuestro planeta para que en tan poco tiempo se torne, aún con las distorsiones, en una de las religiones de mayor progreso en la humanidad en todos los tiempos, con todos las distorsiones que tiene, sino que esa muerte en la cruz, dicen los reveladores, eso lo confirman los reveladores, inspira no solo a los seres humanos de los mundos de Nevadón, sino que inspira a los seres celestiales de Nevadón, y piensa Marcelino que de los demás universos locales. De manera que sí, fue un sufrimiento, fue algo extremo, fue algo escalofriante, pero que ha dado extraordinarios resultados para la inspiración, especialmente ese resultado que yo he experimentado en mi vida de servicio, al dejarlo todo para entregarme a ese servicio, primeramente por esa inmensa inspiración que me produce este extraordinario y maravilloso carpintero de Nazaret. Gracias, Marcelino. Adelante, Javier, por favor. Hola, voy a intentar hacer una reflexión rápida de eso. Es que he visto como que se mezclaban como muchos conceptos por la intervención de diferentes hermanos. Yo no sé si voy a clarificar o al contrario voy a distorsionar más todavía los conceptos. Pero vamos a ver lo siguiente, vamos a ver. Un ser humano está compuesto básicamente de 4 cosas. Hay un cuerpo físico material, hay una mente material y hay una personalidad que es única, irrepetible en todo el cosmos, que es un don del Padre Celestial, acá de nosotros. Y cuando esa persona cumple una cierta edad, adquiere la presencia en la supramente del ajustador del pensamiento. ¿De acuerdo? Luego realmente estamos hablando de 4 partes, por decir alguna cosa. Cuerpo, mente, personalidad y la chispa divina, que es el ajustador del pensamiento. Bien, en el caso de Jesús, Jesús vino al mundo con un cuerpo, vino con la mente de Miguel de Nevadón, con la personalidad de Miguel de Nevadón y con una mente material. Y el ajustador del pensamiento, que sabemos que fue el de Melquisedec, cuando tenía 4 años y medio vino. Pero justo cuando Jesús es bautizado, ese ajustador del pensamiento se marcha. Y lo único que queda en la persona física de Jesús de Nazaret es su cuerpo material, su mente material y su personalidad, nada más. Cuando Jesús muere, el cuerpo material se queda aquí. No tiene ajustador del pensamiento. ¿Qué nos queda? La personalidad y esa mente. Particularmente pienso que esa mente material era una mente de Miguel de Nevadón. Y voy a decir por qué. Os voy a poner un ejemplo. Esto ya es un tema de cosecha particular, no quiero distorsionar a nadie. Imaginaos que Miguel de Nevadón es el presidente de Estados Unidos. Y hay una semana que se va de vacaciones a la costa. Entonces, él es el presidente de Estados Unidos, pues se va a la costa, ¿y qué hace la costa? Pues pesca, habla con la gente, toma su café, su cervecita, y vive una semana. A la semana se marcha. Y cuando se marcha, sigue siendo el presidente de Estados Unidos. Tiene los recuerdos y las vivencias que tuvo en esa semana que estuvo de vacaciones. Entonces, desde mi óptica, cuando Jesús se marcha, cuando lo matan, cuando lo matamos desgraciadamente, lo que sale de Urantia
lo que se marcha durante, y de hecho va a los planetas, a la zona morontial, pasa por diferentes etapas, va la personalidad de Miguel de Nevadón y la mente de Miguel de Nevadón, que pasa por diferentes etapas. Entonces, lo que quiero decir con esto, yo no sé si ha aclarado el concepto, es que, primeramente, la personalidad es la de Miguel de Nevadón y la mente es la de Miguel de Nevadón, solamente que está menguada, está limitada solamente a nivel material, como estamos nosotros, porque estuvo unos días de vacaciones con, perdón, permitirme el chiste, nosotros un tiempo, 36 años, que estuvo conviviendo con nosotros, pero cuando él se marcha, él recupera, nunca la había perdido, tiene su mente de Miguel de Nevadón, porque él no tiene ajustado el pensamiento, no lo necesita. Y yo no sé si con esto he clarificado o al contrario he distorsionado más. Y perdóname, nada más, no me quiero prolongar. Gracias. Gracias, Javier. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Jenny. Yo quería comentar primero tres cositas, pero primero lo que había dicho Octavio, su inquietud. Y quiero poner un ejemplo. Imaginémonos que todos somos niños y no sabemos todavía sumar, restar ni multiplicar. Y estamos en el salón de clase. Y el maestro que nos toque dice, bueno, vamos a ver cuánto es 7 más 8. Y nos pregunta a todos, ¿no? Y alguno nos responde, como no sabemos, nadie dice nada. Pero el maestro agarra la calculadora, ¡pum!, y dice, 7 más 8 es 15. Si nos está enseñando a sumar, ¿verdad? La mejor enseñanza es con el ejemplo. No poder, si nosotros estamos aprendiendo a sumar y llegamos al examen de donde nos van a hacer un montón de sumas y sacamos la calculadora y empezamos a hacer la suma, estamos haciendo trampa, ¿correcto? Porque no estamos aprendiendo a sumar. No es eso lo que se espera. ¿Qué ocurre? Cuando Jesús vino, Él vino a vivir y a pasar una vida tal como la vivimos nosotros las criaturas. Si hubiese hecho uso de sus poderes, eso sería hacer trampa, pues en el ejemplo que puse de sacar la calculadora. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfrentamos ante cualquier situación de la vida, llámese como sea, nosotros no podemos apelar a, por ejemplo, vamos a agarrar a unos cuantos serafines y que detengan esto. Nosotros no podemos hacerlo porque esas no son las condiciones en las cuales nosotros vivimos. Entonces, si Jesús vino a darnos un ejemplo de vida, por eso Él decidió usar solo las herramientas que todos y cada uno de nosotros podemos utilizar en la vida para lidiar con esas situaciones. Entonces, Octavio preguntaba, ¿y por qué no lo evitó? Bueno, es exactamente lo mismo. Si a mí me ocurre una injusticia, por poner un ejemplo, si a mí me ocurre una injusticia y entro en la corriente del sistema, yo no puedo esperar que aparezcan de repente ángeles y cosas, seres celestiales y eviten esa tragedia, porque así no es la vida normal, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo lo da Jesús enfrentando ese montón de injusticias con esa lucha tan increíble a la que tuvo que enfrentarse, usando todas las herramientas que todos nosotros podemos usar. Es decir, nos dio un verdadero ejemplo de vida, de cómo hacer el bien incluso ante el mal, cómo hacer la voluntad del Padre incluso ante las injusticias. Entonces es todo eso y la valentía de enfrentarlas, eso es lo que nos inspira. No sería la misma inspiración que de repente entonces agarraran a Jesús y le lanzaran un montón de flechas y él salió volando, porque nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Entonces hubiera habido una diferencia. No, eso no era vivir la vida como una de las criaturas. Él la vivió tal como nosotros la vivimos y las enfrentó con una valentía, con una hidalguía, con una serenidad, con una profundidad de pensamiento, que eso es lo que lo hace inspirador. Eso por el lado de lo que quería decir Octavio. Quería mostrarles una cita con respecto al tema anterior de Jesús, con respecto a Micael de Nevadón en un futuro, cuando los universos del espacio exterior empiecen a hacer una aventura para todos nosotros. Miren lo que dice el documento 55, sección 10, párrafo 10. Si Micael fuera a abandonar Nevadón, Gabriel indudablemente se volvería el administrador en jefe con el padre Melquisedec como su asociado. Al mismo tiempo, se impartiría un nuevo estado a todas las órdenes de ciudadanía permanente, tales como los hijos materiales, los univitatias, los mitsonitas, los susatia y los mortales fusionados con el espíritu. Todos estos sabemos que son ciudadanos permanentes de nuestro universo local. Pero hasta tanto continúa la evolución, se requerirán serafines y arcángeles en la administración universal. Y aquí viene la parte interesante. Estamos, sin embargo, satisfechos en cuanto a dos aspectos de nuestras especulaciones. Si los hijos creadores están destinados a los universos exteriores,
Es decir, si fueran a ayudarnos allá en ese momento, las ministras divinas indudablemente los acompañarán. Estamos igualmente seguros de que los Melquisedec han de permanecer con el universo de su origen. Opinamos que los Melquisedec están destinados a jugar un papel de responsabilidad siempre en aumento en el gobierno y administración del universo local. ¿Qué era lo que quería resaltar en este caso? Esto, porque nos dicen que están satisfechos en las especulaciones. Sí, un condicional. Si los hijos creadores están destinados a ir hacia los universos exteriores, las ministras indudablemente los acompañarán. Es decir, que está concebida la posibilidad de que una vez nuestro universo local se establezca en luz y vida, así como todos los universos locales de todos los superuniversos, y ya se manifieste el Supremo, entonces por supuesto habría una armonía cósmica en toda la realidad del gran universo, habría perfección de logro en todas las criaturas habitantes de ese cosmos, y por lo tanto la presencia del Hijo Creador y de la Ministra Divina ya no serían imprescindibles para poder sostener esta realidad, porque ya estaría en armonía con creadores supremos más elevados, como por ejemplo los espíritus rectores o maestros, y de hecho el supercontrol del Ser Supremo. Es decir, que quedarían libres para ir a acompañarnos en una meta futura en los universos del espacio exterior. Por otro lado, quería comentar esto. Aquí dice, con respecto a la vivencia de Jesús aquí. Vuestro Hijo Creador puede realmente ser un canal vivo desde la humanidad hasta la divinidad, puesto que ha experimentado personalmente la plenitud de la travesía de este camino universal de progresión, desde la verdadera humanidad de Jesús, de José buen José, el Hijo del Hombre, hasta la divinidad paradisíaca de Micael de Nevadón, el Hijo de Dios infinito. Hasta aquí quiero resaltar que al ser parte de sí mismo, es parte de su experiencia, parte de su vida, no pudiéramos separarlo como tal, porque hay unificación en ese sentido, ¿no? Y bueno, esta parte como complemento. Similarmente, el Ser Supremo puede funcionar como acercamiento universal a la trascendencia de las limitaciones finitas, porque Él, el Supremo, es la personificación real y el epítome personal de toda evolución, progresión y espiritualización de las criaturas. Y aquí viene la parte, aún las experiencias en el gran universo de las personalidades descendentes del paraíso, tal como el Hijo Creador, son esa parte de su experiencia que complementa la suma de las experiencias ascendentes de los peregrinos del tiempo. Con esto quería resaltar el hecho de que, en mi opinión, sigue siendo parte experiencial, parte de la vida, parte de sí mismo ese logro de Micael de Nevadón de haber vivido una vida como criatura. Y si en algún momento en el futuro lejano se necesita su presencia, o se quiere, o es deseable, o está dentro de los planes del arquitecto del universo maestro, de las deidades, para que forme parte del proceso de eventuación del último y nos acompañe como finalistas en los universos del espacio exterior, pues ciertamente lo va a poder hacer como él mismo, como Micael de Nevadón, ¿no? Era eso. Gracias. Gracias, Pablo. Excelente, muy bueno. Tenemos ya, se nos acabó el tiempo, podemos dar 1 minuto Octavio y 1 minuto Miguel. Por favor, Octavio, adelante. Gracias. Entonces decía el hermano Marcelino que todo es de libre albedrío. Entonces nuestro ejemplo es Jesús. Si nosotros en un momento dado nos vemos en una situación extrema, como en el caso de Jesús, podríamos aplicar ese mismo estoicismo y cree que tengamos, no sé, algún punto a favor, porque no es lo que hacemos y supuestamente Jesús es nuestro ejemplo. Entonces nosotros también deberíamos de aplicar esa misma actitud ante una injusticia, ante un problema, o nada más aplica para Jesús. No, sí, lo más importante, Octavio, es que uno siempre se disponga a la voluntad del Padre. En el caso de Marcelino ha tenido muchas experiencias, en algunas se ha visto alguna especie de intervenciones allí, pero es voluntad del Padre. Y en el caso de Jesús también hubo intervenciones que seguramente ocurrieron, pero que todo se relaciona con la voluntad del Padre. Lo más importante es que sí, Jesús, Octavio, nos sirva de inspiración al nivel que está Marcelino, al nivel que está Octavio, al nivel que está cada uno. Es decir, dentro de ese nivel uno debe verdaderamente disponer su voluntad y su capacidad para realmente hacer lo que uno siente que haría Jesús, hablar y pensar y expresar lo que realmente haría Jesús en el lugar, sin imitar a Jesús para nada. Simplemente en el nivel mío, hazme de alguna manera hacer lo que harías tú en mi lugar.
Ese es el objetivo fundamental. No imitar porque los reveladores están claros de que no es un ejemplo para imitar, pero sí es un ejemplo maravilloso para todo tipo de inspiración, de pensamiento, de palabra y de acción. Gracias. A ti, Octavio. Miguel, adelante, por favor, un minutito. No, me sobran 30 segundos. Una prueba de que no puede haber desdoblamiento de personalidad respecto a lo que hemos hablado de Miguel de Nevadón en su relación con la encarnación de Jesús es que en todos sus actos, en sus 7 auto-otorgamientos, desaparecía como soberano, desaparecía. Él no estaba allí. O sea, para ponerse, para aparecer en cualquiera de sus 7 auto-otorgamientos, previamente nos lo enseña el libro, tenía que desaparecer. Unas veces fue sin avisar y otras veces siendo consciente, pero el hecho de esa desaparición para volver a aparecer en otro sitio es una prueba clara de que solo hay una personalidad. No puede haber ningún tipo de desdoblamiento. Solo eso. Fíjate, me han sobrado 20 segundos. Excelente, gracias, Miguel. Muy buen punto. Yo los quiero aprovechar esos 20 segundos para decir que Jesús No, me no toca era a mí. estoico, que Jesús no era estoico. Muy bien. Irmita, yo sí quiero ser como Jesús, que le decían que era lengua de serpiente. Una de doble filo y atacar directamente con lo que nos da el libro de Urantia para trabajar. Marcelino, por favor, lo dejo en tus manos el cierre de esta reunión. Muchísimas gracias por tu presentación, excelente. Y por todas las contribuciones que han sido brillantes. Gracias, enormemente agradecido a Dios, a su equipo celeste maravilloso que nos ha asistido, nos asiste y nos asistirá, y anhelando con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente y de mi ser, todo género de bendiciones, especialmente todo género de disposición, de cooperación, por parte de todos los miembros del universo, de los universos, incluyendo los miembros pasados, presentes y futuros, superhumanos y humanos de Urantia, de cada una de nuestras naciones, los miembros de nuestras familias y cada uno de ustedes, que realmente haya todo género de cooperación para que se multipliquen las bendiciones en salud triple, de alma, de mente y de cuerpo. Un gran abrazo para todas y todos, y que la voluntad del Padre sea la base en todos los aspectos de su vida personal. Gracias a todos y gracias, Jenny, por esta bendición de jornada que de alguna manera hace tanto bien, tanto a los que estamos presentes como a los que nos escuchan. Gracias, Marcelino, excelente presentación. Gracias a todos por sus aportes, que son muy esclarecedores. Realmente, qué bonito contar con la contribución de todos. Yo solamente quiero cerrar con una pequeñísima síntesis, tal vez, de todo lo que se ha dicho sobre, y en respuesta a Octavio, que por qué el maestro continuó, o sea, permitió que la ejecución, el asesinato en la cruz, era la voluntad del Padre, que él siguiera las circunstancias de la vida material tal como se da, como lo dijo Pablo, tal como se le dan a cualquier ser humano común y corriente. Lo que a cualquier ser humano en las circunstancias de Jesús, haciendo lo que Jesús hizo, enseñando lo que Jesús enseñó, y con las circunstancias del Sanedrín y toda la cosa de los judíos, hubiera sucedido con cualquier ser humano, exactamente eso fue lo que sucedió con Jesús. Esa era la voluntad del Padre, y eso es lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y la vida y la muerte de Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo enfrentar las cosas de la vida con valentía hasta el final natural de nuestra vida. Pase lo que pase, nuestra vida es valiosísima, y la experiencia de vida es valiosísima también, que la vivamos con amor, con inteligencia, con sabiduría, con amor al Padre, pues sobre todas las cosas. Queridos hermanos, gracias a todos por su presencia. Gracias, Marcelino, qué bonito, qué linda presentación hiciste. Quiero dar las gracias a los que nos están escuchando en Facebook y en la Radio Internacional Urantia. Que Dios los bendiga a todos, que tengan buena semana. Muchas gracias y nos vemos el domingo que viene.
Feliz Muchas semana, gracias, un buenas abrazo, noches. besos. Gracias. Mil bendiciones para Igualmente, todos. hasta la próxima. Muy buena presentación. Chao, cuídense.